Hoy, en el mono, The Punisher, de Netflix. All the things that I'd done. Memories, they never hurt me. But the past, it's more than memories. It's the devil you sold your soul to. He's coming. He's coming to collect. Punisher es un personaje creado por John Romita Sr., Ross Andru y Jerry Conway, con el visto bueno de Stan Lee. Aparece por primera vez en Amazing Spider-Man 129 de 1974, en donde Punisher quería matar a Spider-Man por ser supuestamente un criminal y al final se da cuenta que es un héroe y lo deja vivir. Punisher es Frank Castle, un veterano de guerra convertido en vigilante que mata, tortura y amenaza con violencia en su campaña contra el crimen. Motivado por la muerte de su esposa y sus hijos, que fueron asesinados por la mafia por presenciar una ejecución en el Parque Central de Nueva York, Punisher empieza una guerra de un solo hombre contra la mafia y todos los criminales. La brutalidad y naturaleza asesina de Punisher lo hizo novedoso desde su primera aparición, haciéndolo un éxito de cultura pop, y para finales de los 80, en su más alta popularidad, tuvo varios títulos de cómics mensuales: Punisher, Punisher War Journal, Punisher Warzone y Punisher Armory. A pesar de su naturaleza violenta y oscura, este personaje ha disfrutado de un gran éxito mainstream en televisión y cine, con apariciones importantes en la serie animada de Spider-Man de los 90s, en las películas, la de 1989, The Punisher, con Dolph Lundgren como Frank, y luego otros dos intentos cinematográficos de mayor presupuesto: Punisher con Thomas Jane como Frank y Punisher Warzone con Ray Stevenson como Frank. Desafortunadamente para las caricaturas, el tono fue diluido por obvias razones, haciendo las armas no letales. Respecto a las películas, el primer intento con Lundgren era una época en donde entre menos se manejara que la historia original venía de un cómic, era mejor. No había un interés por interpretar o representar al héroe con sus uniformes o adaptar algún arco del cómic, sino más bien tomar la historia y adaptar algunos elementos a un guión cinematográfico lleno de clichés. Es así como en The Punisher de 1989 nos presentan una historia de venganza, policíaca, clásica de la época, donde Frank nunca usa su identificable calavera en el pecho, a pesar de que Lundgren sí logra dar una actuación más o menos mostrando la implacabilidad del personaje de los cómics y un poco de la nostalgia del personaje. Desafortunadamente la película es un churro que pasó sin pena ni gloria por los cines ochenteros. En 2004 se intentó hacer una adaptación más apegada al cómic, mostrando el origen del personaje y haciendo tributo a aquellas películas ochenteras como El Vengador Anónimo. Thomas Jane hace un trabajo perfecto como Frank Castle. Aquí es un agente encubierto previo a convertirse en Punisher, y el origen es tratado diferente que en los cómics, aunque respetan que su familia fuera asesinada por la mafia. Aquí por fin vemos al Punisher usar su calavera en el pecho y le dan una buena justificación. La película está bien producida y bien actuada, y balanceada entre balacera y drama, y algo de comedia, y tenía el potencial para secuelas. Sin embargo, el estudio no generó lo pensado en taquilla y decidió mejor esperar algunos años para volver a intentar otra adaptación del personaje. En 2008, de nueva cuenta con otro equipo cinematográfico, se lleva a la pantalla otra versión de Punisher, con Ray Stevenson como Frank Castle, y en esta ocasión sí incluyendo a el villano por excelencia de Punisher, Jigsaw. En esta versión ya se asume el origen y nos presentan a un Frank ya activo como The Punisher, y buscado por las autoridades. Aquí la violencia es más gráfica, casi a niveles ridículos, y la música es más metal o metalera, intentando dar una personalidad que en momentos queda exagerada. Ray Stevenson es un Punisher más callado, más de cartón, muy poco rango dramático y se quedó muy por debajo de la interpretación de Thomas Jane. Sin embargo, en acción y violencia, la película tuvo sus buenos momentos, aunque finalmente en la manufactura se ve apresurada y nada épica o recordable. El personaje entonces es guardado y relegado de vuelta a los cómics, en donde también tuvo sus altos y bajos, con varios intentos por actualizar o renovar el personaje, que en algunos casos funcionó y en otros no. Pero el personaje seguía manteniéndose vigente y en espera de otra adaptación con mayor apego al material del cómic, o por lo menos con mayor respeto por el personaje para intentar hacer algo bien escrito e interesante, y no nada más una película churrito de venganza y balacera sin sentido. Con el regreso de los derechos de varios personajes a Marvel, entre ellos Daredevil y Punisher, Marvel Studios intenta manejar estos personajes con unas versiones serializadas, en lugar de añadirlas al universo cinematográfico de Marvel, prometiendo tratar a estos personajes con mayor apego al cómic, con historias adaptadas de sagas de los cómics y con el tiempo necesario para desarrollar a todos los personajes.
dándonos de entre 8 a 13 capítulos para contarnos la saga en cuestión. El dato más importante fue que en este universo serializado de Marvel sería producido y mostrado en Netflix, y formaría parte de un universo compartido, a veces muy levemente, con el universo cinematográfico de Marvel. Es así que la primera serie que se produce es Daredevil, recibiendo muy buenas críticas y aceptación por los fans, dando luz verde entonces a más series de personajes de la línea de Marvel más urbana. Sería Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, todas estas interconectadas en un mismo universo y con personajes en común, y que más recientemente se juntaron en un crossover de series llamado The Defenders, basado en el cómic del mismo nombre de Marvel. Volviendo a The Punisher, cuando se anunció la segunda temporada de Daredevil en Netflix, se anunció también que habría una participación de The Punisher en la serie, y que serviría para introducir al personaje y ver si podría tener éxito para darle su propia serie, siendo Netflix la plataforma idónea, pues permitiría la violencia requerida y el ritmo de historia que a lo mejor una película o una cadena de televisión no permitiría en su totalidad. El personaje tiene éxito, aunque esta segunda temporada de Daredevil se sintió un poco más dispersa por la inclusión tanto de Punisher como de Elektra. Al final se logró introducir y usar a los personajes de manera decente, y la interpretación de John Bernthal como Frank Castle fue lo más relevante de esa temporada, dándonos por fin la adaptación del personaje que merecíamos. Es así como Netflix desarrolla The Punisher, centrándose ya en Frank Castle y dándonos una historia en donde veremos el origen de Frank y algunos personajes más que son esenciales en el cómic de The Punisher, como Microchip y Jigsaw. Esta nueva serie trata de cómo Frank Castle descubre una conspiración mayor de la que es parte y que fuera la causante de la muerte de su familia. De lleno a mi opinión de la serie. Habiendo quedado un poco decepcionado por Defenders, algo aburrido con Luke Cage y un poco adormilado con Iron Fist, mis expectativas con The Punisher eran casi nulas. Como fan del personaje en los cómics y cariño que le tengo a la versión del cine del 2004, intenté dejar mis expectativas lo más bajo para no sufrir una decepción. Cuando empecé a ver la serie, incluso reté Netflix y dije, sorpréndeme. Pues hoy puedo decir que aparte de Daredevil temporada 1, The Punisher es la mejor serie que ha sacado este universo Marvel Netflix. Le han mostrado cariño y respeto al personaje, le han dado tiempo, ritmo y congruencia a una historia que para muchos es solo de balacera y sangre. Le han dado una importancia y relevancia a cada uno de los personajes, incluso a personajes que podrían ser de relleno. Tienen aquí un papel importante que define una decisión o situación dentro de la historia, y conforme avanzan los capítulos se nota que se va acercando el clímax. Está muy bien definida y es entretenida de ver, y las libertades que se tomaron para adaptar el personaje funcionan muy bien en el contexto actual, y en lugar de quitarle al cómic, creo yo, le aporta aún más. La historia. A través de pesadillas del asesinato de su familia, flashbacks y más pesadillas de su servicio como Special Forces en Kahandar, nos vamos enterándole de la psicología de Frank Castle. Todo comienza con él terminando de asesinar a los últimos culpables del asesinato de su familia. Sin embargo, conforme avanza la trama, se va destapando una conspiración aún mayor de la que Frank fue cómplice en sus años de soldado y que sería la verdadera razón por la que su familia fue asesinada. Renuente, Frank acepta la ayuda de Micro, un hacker del gobierno que fue expuesto y asesinado por el mismo gobierno por descubrir un suceso de operaciones negras en Kahandar relacionados con drogas, soldados muertos y corrupción. Micro logra fingir su muerte y eludir el gobierno, quedando fuera del sistema para proteger a su familia y secretamente vigilándolos a través de cámaras ocultas en su casa, pero sin poder revelarles nunca que está vivo. La historia está bien desarrollada, lentamente pero entretenidamente. Tanto Micro como Frank tienen motivaciones para trabajar juntos y exponer la corrupción de las operaciones militares en Oriente, y sobre todo por estar en la misma situación. El haber sido marcados por el gobierno por tener información comprometedora que haría caer las cabezas de altos mandos de la CIA y otros intereses privados como el de Billy Russo, que en el servicio fue el amigo de Frank Castle y que ahora se destapa como el sicario contratado por la CIA para matar a Frank y a todos los involucrados con esta información. Para muchos que conozcan y sean fans de los cómics de Punisher, sabrán que Billy Russo o Billy Russotti, uno de los villanos más significativos de Frank, es mejor conocido como Jigsaw. Todo se va moviendo y fluyendo al mismo tiempo que los destinos de Frank, Micro, la gente de Homeland Security Madani, la familia de Micro, Karen Page y Billy Russo, y todos terminan cruzándose, revelando secretos, conspiraciones, encubrimientos y alineaciones. Algo muy bueno de la serie es que todos los personajes tienen una función y desquitan su tiempo en pantalla y su desarrollo. Por ejemplo, el personaje de Lewis Wilson, que es un soldado con desorden postraumático que no pudo encontrar la paz y termina perdiendo la cabeza convirtiéndose en un terrorista. Tiene su función en la historia, para dar paso a la exposición que Frank Castle está vivo y para que los medios lo hicieran culpable de los crímenes de este soldado. También para dar un pequeño discurso como, dependiendo del punto de vista, lo correcto no siempre es lo correcto y viceversa, y siendo un personaje muy dramático y triste. También sirve para revelar la verdadera alineación de Russo y que Frank se dé cuenta que puede confiar en Madani y la traición de Russo. Otro personaje que cumple su función es el compañero de Madani, que es asesinado por Russo, y que le diera sentido a la cruzada de Madani de traer a los corruptos a la justicia, incluyendo el ahora revelado villano Russo.
Un sacrificio por demás necesario y que en lo particular me gustó mucho, ya que añade profundidad al personaje de Madani, haciéndola sentir culpable por causar la muerte de su compañero al crear ese operativo fuera del conocimiento de Homeland Security. Los hijos de Micro, que tienen un lazo con Frank y que ayudan a mostrarnos ese lado humano generoso de Frank Castle, y a la vez ese lado nostálgico, depresivo de saber que perdió a su familia y ahora siente el deber de proteger a esta familia. Lo mismo con Micro, esa impotencia por no poder acercarse a su familia para no ponerlos en riesgo y que les pase lo mismo que a la familia de Frank. En un giro a mi gusto genial, Frank se convierte en el puente entre Micro y su familia. El lazo también que generan Madani y Russo y que después se fractura con la certeza que tiene Madani que Russo mató a su compañero y es el verdadero villano de la historia. Estos enfrentamientos verbales entre Madani y Russo, geniales. De nuevo, se nota que le metieron más ganas a hacer una historia congruente y emocionante a hacer una serie de puros balazos y sangre. Karen Page, que junto con el detective Mahoney, quien saliera en Daredevil y Defenders y hasta el criminal Turk, son el pegamento del universo de Netflix de Marvel y también cumpliendo su función como soporte para las acciones de Frank. Y bueno, finalmente el villanazo del agente Rawlings, quien es el que jala los hilos literalmente de Russo y que tal cual como villano de película hasta con un ojo con cicatriz intenta matar todos los cabos sueltos para que no afecten su tan vitoreada y premiada carrera como agente de inteligencia, a grado tal de intentar controlar su superior, interpretada magistralmente por María Elizabeth Mastrantonio, y que resulta ser también dura de roer, aunque no entrega a Rawlings por proteger su división del gobierno, haciéndola corrupta también un poco. Tampoco lo protege o ayuda como él quisiera. Los personajes. Microchip, David Lieberman, también manejado con una profundidad. No solo el ayudante nerd que le hace los gadgets a Frank, sino un hacker traicionado por su propio gobierno. Micro le da la inteligencia a las acciones de Frank. Frank es el que se ensucia las manos y al final hacen el equipo que siempre quisimos ver y que vimos en los cómics. También da las pautas de comedia y de humanidad que no habría manera que Frank Castle nos hubiera dado sin sacarlo de su personaje. Por eso es importante Micro. Es una pareja dispareja, con el mismo fin y que de nuevo le da un balance a la crudeza y violencia de Frank. La familia de Micro es el espejo de la familia de Frank. Están ahí para recordarle a él y a nosotros que aún hay esperanza y humanidad, y de alguna manera darle un poco de redención al salvarlos, y que finalmente Frank salva a todos, pero en particular a Micro, dándole la oportunidad de reunirse de nuevo con su familia. Frank Castle nos muestra un Frank melancólico, solitario, a pesar de tener amigos o gente que se preocupa por él. La soledad es un tema recurrente. Es él y sus memorias, sus pesadillas. Muy hasta el final de la serie empieza a tener mejores sueños, pero contrastados con la violencia que ocurre en el capítulo. Brillante. Este Frank carga no solo la culpa de la muerte de su familia, pero la culpa de obedecer órdenes y matar inocentes. Es un Frank con un pasado que jamás lo va a dejar en paz. Incluso si no hubieran asesinado a su familia, la culpa seguiría estando ahí. John Bertal nos da un Punisher violento, sí, pero también temeroso, también nostálgico y sobre todo humano. También nos da un Frank, si bien muy preparado para las armas, pero no infalible. Casi en todos los capítulos termina con un balazo o un cuchillazo o una esquirla enterrada, o como en los últimos 3 capítulos, termina moribundo. Pero es ahí donde los personajes que lo rodean, aquellos en los que puede confiar, entran para ayudar y compensar la balanza, ya que todo el mundo está detrás de Frank, la policía, el FBI, la CIA y los villanos que quieren asesinarlo. Esto le da el realismo, de que por más fregón que sea Castle, los malos son más y siempre necesitará un poco de ayuda para salir vivo. Muy golpeado, sí, pero vivo de las situaciones. Bertrand se lleva mis respetos, espero verlo más, no nada más como Punisher, pero en películas. Es un actorazo y nos dio el Punisher balanceado que necesitábamos, el brutal, el sufrido, pero también el noble y solitario, al que le importan los inocentes y se sacrifica por ellos, pero también el que castiga sin que le tiemble la mano y que no tiene piedad con los villanos. Ese final en donde por fin se sienta con los demás veteranos en el círculo de apoyo a contar su testimonio y decir que por primera vez no tiene una guerra que pelear y eso le asusta, es genial. Simplemente no podría haber terminado mejor. Cierra el capítulo y si algún día regresa el Punisher será bajo las razones y términos establecidos por esta serie. Billy Russo, mejor conocido como Billy Russori, Jigsaw. Todo ese background de ser el mejor amigo de Frank, todo el establecimiento de sus gustos por la ropa y la cara bonita, incluso esos capítulos en donde no se revela que Russo está coludido con Rawlings, que para los que conocíamos a Jigsaw de los cómics pues sabíamos desde el principio que Russo no traía buenas intenciones. De cualquier modo, lo manejaron excelente. Ben Barnes también se lució en esta serie y como suele ocurrir ya en este universo de Netflix, los villanos están llevando las palmas a veces incluso más que los del cine. Ahí tenemos a Purple Man de Jessica Jones, o el magnífico Kingpin de la primera temporada de Daredevil, o al magnífico Cotton Mao. En este caso nos dan un Jigsaw en sus orígenes, un ex soldado sin los principios ni los anhelos de Frank Castle. Para él, ser un padre de familia no es la prioridad, y nos dicen también por qué Russo es así, nos cuentan su crianza, el haber sido abandonado por su madre, el ser huérfano, todo esto sumado a su obvia ambición por ser más de lo que era al ser un huérfano, lo cual lo coloca junto con Rawlings para formar parte de este lado corrupto de las operaciones en Kandahar, de donde al final se desembocaría el asesinato de la familia de Frank y los eventos que transpirarían en esta serie. Finalmente la transformación de Billy Russo, el hombre de negocios, a Jigsaw,
el desbalanceado y desfigurado fenómeno criminal que azotará las calles de Nueva York en una próxima temporada, espero. Desde que se destapa como el asesino a paga de Rawlings, el asesinar al compañero de Madani y finalmente la confrontación final con Frank, en donde el puro estilo del lado oscuro abraza su papel de villano poniendo en peligro a inocentes para poner el juego a su favor, sabiendo que para Frank no es rival. Y lo más relevante de este capítulo es esa escena en donde Frank decide dejarlo vivir para que se mire al espejo todos los días y vea en lo que se convirtió, dando a entender que es mayor castigo seguir viviendo, habiéndolo perdido todo, que el matarlo, dando pues lógica a su nombre, The Punisher, el castigador. Así es que estén pendientes, veremos a Jigsaw de los cómics próximamente, como el Joker de Batman, como el Luthor de Superman. Existirá siempre esa guerra sangrienta entre Punisher y Jigsaw para rato. La acción y la violencia geniales. Esta quizás es la serie más violenta de todas las de Marvel Netflix. Queda un poco en duda si realmente puede caber dentro del universo cinematográfico de Marvel por esta crudeza y violencia explícita, pero al final es precisamente lo que hacía funcionar al Punisher en los cómics. Ese contraste entre un Spider-Man o un Daredevil que no matan y valoran toda la vida, incluso la de los villanos, y Punisher que no tiene piedad e incluso si no los mata los golpea brutalmente o tortura. Si a esas vamos, pues creo que esta serie capturó perfectamente eso. Además, Frank, para bien o para mal, está trastornado por la muerte de su familia y también por lo que vimos por lo acontecido en la guerra. Por lo tanto, sus acciones brutales son ese reflejo del trastorno que perfectamente identifican al Punisher en todas sus versiones. Los últimos 3 capítulos son geniales. Por fin vemos a un Punisher en su totalidad, brutal pero también estratégico, dando balazos pero también recibiéndolos, y como ya mencioné, nunca sale limpio, lo cual hace más realista para nosotros los espectadores. No es el Schwarzenegger o Steven Seagal que todos se la pelan. Es un soldado fregón, pero también los malos tienen tino a veces, así que genial que consideraran que saliera todo madreado en todas las confrontaciones. La música me gustó mucho también, muy melancólica con una guitarrita como tema recurrente y también policíaca en la acción. Combinó muy bien con las escenas, esa escena de Frank caminando por el pasillo con su chaleco con la calavera blanca en el pecho, y esa otra escena sí cliché quizás, pero de Billy Russo caminando en cámara lenta y presionando el botón para detonar las bombas de su guarida, perfectas con la música. Por ahí tengo un review en la página del Facebook de la música por si quieren saber más al respecto. Mi veredicto, excelente, me gustó mucho, me gustó que respetaran al personaje y le dieran un perfil psicológico, me gustaron todos los personajes antagonistas y de reparto, me gustó que fuera una serie para adultos y que se marcara más la violencia explícita, sexo y temática de corrupción en las agencias de gobierno, me gustó cómo empezó, cómo se desarrolló y cómo terminó, y espero de verdad tenga éxito para ver una segunda temporada y ver al Jigsaw desalmado de los cómics, más mafia y más balacera y sangre. La recomiendo mucho, chécala y dime si a ti te gustó o no. Y bueno, eso es todo por el año. Yo me despido, no sin antes recordarles que si les gustó el video denle like aquí abajo donde está el pulgar hacia arriba, suscríbanse y compartan. Nos vemos el próximo año con más opiniones de películas y series. Gracias, feliz Navidad, feliz año nuevo y hasta la próxima.